dígalo con fuerza ahora creyéndolo. Diga, yo soy discípulo de Cristo. Ahora sí, ya ensayamos, dígalo de verdad, dígalo, yo soy discípulo de Cristo. Y para empezar quiero decirle lo siguiente: todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. Porque hay gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Hay gente que dice Dios es amor, pero no se siente amado por Dios. ¿Ve la diferencia? Hay gente que dice Dios es poderoso, pero no cree en su poder sanador. Hay gente que dice Dios es el rey y el señor de todo, pero no le obedece. Entonces hay una diferencia entre ser discípulo y ser creyente. Hay creyentes que son simpatizantes del evangelio. Voy a la iglesia, estoy en la iglesia, leo la Biblia de vez en cuando y creo que todo está bien. Es un creyente que es practicante a medias de algo. Un discípulo corre la milla extra y va más allá de lo que le han encomendado. Si le piden 2, él trae 3. Si le piden 3, trae 4. Un discípulo es aquel que va a la milla extra, una persona, un hombre o mujer que desarrolla un carácter constantemente todos los días. Es decir, todos los días voy desarrollando carácter. Un discípulo no es aquel que se conforma, sino que día con día se transforma. Un discípulo no es aquel que deja todo botado, sino que avanza. Un discípulo no es aquel que es inconstante, un creyente, mejor dicho, un discípulo no es aquel que es inconstante. Un discípulo es aquel que es constante. ¿Por qué le digo esto? Repito, porque hay creyentes, valga la redundancia, creen en Dios, pero el discípulo no solamente cree, sino que le cree a Dios lo que puede hacer. Un creyente se congrega, un discípulo también se congrega, pero más que eso se consagra. Un creyente cree que Dios es amor, un discípulo también cree, pero también se siente amado. Un discípulo va más allá, es el que permanece, el que no es inconstante, el que va más allá, permanece, echa raíces donde Dios lo tiene plantado. Y voy a decir rápidamente esto que dije en la mañana como un testimonio personal para que usted tenga claridad de lo que le estoy diciendo. Estando yo en la iglesia anterior donde Dios nos tenía trabajando, estábamos siendo preparados, entrenados, y le decía a mi esposa, de aquí salimos hasta que Dios nos diga y saldremos a servir a Dios. No nos saldremos por cualquier cosa. Y le decía esto porque en ese tiempo nos encontramos con hermanos que conocíamos que andaban de iglesia en iglesia, no tenían una identidad, un sentido de pertenencia en cuanto a iglesia. Y los encontrábamos en el camino, ahora estoy en esta iglesia, ahora estoy en otra. Y con esto no quiero juzgar, sino que lo que quiero decir es que uno tiene que aprender a plantarse y echar raíces donde Dios lo tiene trabajando. Escuche bien esto es medicina para su vida. Se lo digo con autoridad, esto es medicina lo que le voy a dar. Cuando usted aprende a establecerse, cuando usted aprende a echar raíces, es diferente a andar buscando la identidad en diferentes iglesias. Y me encontré con hermanos que no tenían identidad y lastimosamente andaban de un lugar para otro y no se habían establecido. Y yo ponía el ejemplo en la mañana en el primer culto de que cuando Dios nos plantó en ese lugar, decíamos, de aquí salimos sirviendo a Dios a mayores cosas. Estuvimos cerca de 13 años y le decía a los hermanos en la mañana, y no fue fácil, habían pruebas, luchas, temores, habían dificultades, pero le decía a mi esposa, aquí nos quedamos hasta que Dios diga. Porque cuando tú te mueves de un lugar, te mueves para algo mejor, no para algo peor. 2010, Dios nos marca con la palabra, que usted ya sabe, trabajando de lleno en la obra. 2 años preparando, en 2012 fue cuando llegamos a esta casa, Eterna Alabanza. Pero todo se dio en un tiempo favorable. ¿Y todo por qué? Porque aprendimos y seguimos aprendiendo que un discípulo se mueve de acuerdo a la voluntad de Dios y no se mueve de acuerdo a las emociones. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo y repito, se lo digo con autoridad moral, como padre de esta casa. Usted tiene que aprender a moverse dentro de la voluntad de Dios, no por emociones, sino por convicción,
crecer, plantarse, echar raíces, ser fructífero, para que cuando Dios te dé una asignación, eso pueda ser al 100% lo que tú hagas. Un discípulo es aquel que se mueve bajo la convicción de Dios y no por el emocionalismo. Un discípulo es aquel que sabe tomar decisiones concretas de acuerdo a la voluntad de Dios y no decisiones de acuerdo a lo que siento o lo que creo. ¿Me está escuchando? Porque cuando usted se mueve bajo sus emociones lo controlan y tienden a opacar el llamado de Dios. Pero cuando usted se mueve bajo la dirección de Dios, como el pueblo de Israel, bajo la nube de gloria, bajo esa columna de fuego, bajo esa nube de gloria, usted es guiado por la mano de Dios. Discípulo de Cristo va más allá de sus límites. Discípulo de Cristo es aquel que permanece en medio de cualquier circunstancia. No es llegar, sino permanecer, echar raíces, hermano. A mí me desafía cuando veo a un creyente que tiene 20, 30 años en el evangelio y sigue adelante sirviendo a Dios. Pero me desanima en alguna manera cuando veo a alguien que me dice: yo era cristiano, yo me aparté de Dios, yo era, ya pasó. Y algunas personas dicen: cuando yo estaba en el Señor, Dios me usaba de una forma poderosa, con la juventud. Y yo le digo: bueno, ¿y ahora cómo está? No, ahora no. Entonces, ¿de qué sirvió todo aquello? Si en el Señor sirvió en aquel momento, hoy son nuevas las misericordias. A ver, o los informáticos me van a decir que ustedes van a estar trabajando con programas que se usaban en 1980. Espiritualmente yo no puedo quedarme con lo añejo. No, es algo nuevo. Hoy es algo nuevo. Hoy Dios quiere hacer algo nuevo. Pero el discípulo es aquel que tiene una visión 2020, hablando espiritualmente, una visión de águila, una visión que ve donde otros no ven. Lo primero que yo quiero enfatizar, amada iglesia, es que el discípulo de Jesucristo entiende que es dependiente al 100% de Él, demostrando así que separado de Él, su vida está limitada y por ende puede morir si la raíz no está fortalecida, la raíz de Él. Es decir, si no está fundamentado en Cristo. De aquí la importancia de conocer y obedecer al Señor de nuestra vida. Y si así lo hacemos, nuestra vida va a empezar a dar frutos de la naturaleza divina, caminando en el espíritu y no en el alma. Repito, cuando usted camina bajo la cobertura del espíritu y la guianza del espíritu, aprende a moverse en la voluntad de Dios y no en la emoción. Es decir, no somos almáticos. Hay gente que es almática. En el alma están las emociones, decisiones, si siento o no siento. Pero el creyente no se mueve por el alma, se mueve por la voluntad del espíritu. Y ese espíritu tiene que impactar todos los días mi vida, no solo el domingo, todos los días, para que si mi espíritu está gobernado por el Espíritu Santo, entonces mi espíritu gobierna mi alma, mis emociones, y por ende gobierna mi cuerpo, para que mi cuerpo dé honra y gloria a Dios. Es decir, el espíritu, el alma y el cuerpo consagrados a Dios en su totalidad. Y esta es la batalla de todos los días. Todos los días estamos en una lucha constante. Pero el discípulo entiende que tiene que aprender a permanecer. El creyente se congrega cuando quiere, cuando puede o cuando siente. Pero el discípulo se congrega los días que tiene que congregarse, lee la Biblia, se somete a Dios, busca a Dios desesperadamente, porque entiende que no hay vacaciones espirituales. Amada iglesia, grábese esto: cuando alguien es mediocre en lo que hace, sencillamente no va a tener fruto. Cuando alguien es constante en lo que hace, va a dar fruto al 100%. A ver, usted que está en su trabajo, yo no creo que su jefe le permita llegar tarde, le permita hacer las cosas a medias. Jefe, no terminé este trabajo que usted me dijo, mañana lo termino. No, su jefe le va a decir: no, yo le pedí algo y usted lo termina hoy. La mediocridad nos va a llevar solamente al desastre. Y lastimosamente hay iglesias, hablando universalmente, hay creyentes que no son verdaderos discípulos porque son mediocres en lo que hacen. Yo voy cuando yo sienta. Primero yo y luego lo demás. Es más, hoy no siento, hoy no voy. Y no se da cuenta que un discípulo va más allá
de lo que le han encomendado. Entonces, un mediocre medio ora, medio se congrega, medio alaba a Dios, medio obedece, y el enemigo aplaudiéndole en la cara. Porque no se dan cuenta que el enemigo es experto en hacer que la iglesia se enfríe y la iglesia sea mediocre. Pero un creyente no se conforma, sino que se transforma más y se convierte en un discípulo. Soy creyente, pero más que eso soy discípulo. Repito, no todo creyente es discípulo, y todo discípulo sí es creyente. Un discípulo va más allá. Un creyente se conforma solamente con lo que tiene. Repito, mi hermano, un discípulo es constante, perseverante. Un discípulo es aquel que constantemente tiene desafíos, y esos desafíos llega a sobrepasarlos con la ayuda del Señor, por supuesto. Pero déjeme decirle, los que estamos en esta hora aquí, nadie tiene que ser mediocre, ni nadie es mediocre. ¿Me escuchó? Diga: yo no soy mediocre. Yo soy enteramente preparado para toda buena obra. Diga: porque en mí habita. Hermano, dígalo como que lo cree. Porque en mí habita la plenitud de la verdad, la plenitud de Cristo, el poder de Dios, su presencia, su gloria, su espíritu en mí habita. Entonces yo puedo caminar no como un creyente a medias, sino como un discípulo enteramente preparado. Repito esto: el discípulo va más allá, el creyente se limita. Discípulos de Cristo, hay muchas características, pero voy a decirte 3 de ellas que son importantes. 1, un discípulo tiene dependencia absoluta y no a medias, dependencia absoluta de Dios. Juan 15:5, vamos a leer lo que dice la Biblia. Juan capítulo 15, versículo 5, donde claramente dice: yo soy la vid, yo soy esa rama fructífera, yo soy esa raíz fructífera, yo soy ese árbol fructífero. Soy la vid, y la iglesia, ¿qué es? Los pámpanos. El que permanece en mí, ¿qué dice ahí? El que mediocremente permanece, no, el que permanece. Permanecer es crecer constantemente. Grábese esto: permanecer es crecer, permanecer es crecer. ¿Me está escuchando? Porque algunos piensan que permanecer es estar estático sin hacer nada. No, permanecer es estar creciendo, permanecer es estar caminando, porque usted es responsable de su vida. El que permanece en mí y yo en él, ojo, yo en él, hablando el Señor, lleva mucho fruto o poco fruto. Y ese fruto es un fruto de justicia, porque somos participantes de una naturaleza que es fructífera. La naturaleza del reino es fructífera. ¿Está escuchando? La naturaleza del reino es fructífera. La naturaleza carnal no produce frutos. Repito, la naturaleza del reino produce. ¿Está conmigo? ¿Sí? Diga: produce frutos. ¿Y la naturaleza pecaminosa qué produce? Nada, porque la carne no da frutos. Iglesia, y luego dice: separados de mí, ustedes son infructíferos. Jesús dice: separados de mí no pueden hacer nada, y lo que creen que puedan hacer sencillamente es de este mundo, y como es de este mundo se desvanece. Separados de mi presencia nada pueden hacer. Hermano, con todo respeto le digo esto: la peor tontera que puede hacer un discípulo es volver atrás y alejarse de Dios. ¿Saben por qué? Porque la gente a veces se olvida de Dios o dice: ya no quiero seguir a la iglesia. La pregunta es: ¿el no venir a la iglesia, el separarte de Dios, dio fruto? No. Entonces, ¿por qué se aleja? Hermano, es que no puedo, no siento. No. Aquí no estamos hablando de que si siente. ¿Quién le dijo a usted que tiene que sentir a veces? A ver, a mí, quien me diga a mí que todos los días se levanta a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, contentísimo por ir a trabajar, su cuerpo está sintiendo que rico quedarse durmiendo, ¿verdad? Y si está lloviendo y aquel frío. Pero ¿usted qué tiene que hacer? Levantarse, porque el que no trabaja
Entonces usted dice, bueno, hoy no voy a trabajar, me voy a tirar aquí rico, ahí rajándome el estómago. Y yo sé que los frijoles van a llegar del cielo, ¿no? ¿Dónde está eso? Espiritualmente es el mismo principio. Ay, no, yo dependo, voy a poner la prédica en la radio, televisión. Ay, no quiero ni leer la Biblia, voy a poner por audio. Un discípulo toma tiempo para conocer a su Señor. Hoy en día todo lo tenemos tan a la mano. Hoy en día todo está tan modernizado que nos vemos una iglesia, sí, virtual. Pero no hay vivencia, solamente lo escucho porque necesito escucharlo para acallar mi conciencia. No. Dios dice frutos. ¿Cómo usted realmente a mí me conoce? Por mi linda cara, dijo mi mamá. ¿Cómo lo conoce usted la gente? Por la fachada. Caras vemos. Hay un dicho que dice así, ¿verdad? Hay veces vemos, ay no, pero es tan lindo, tan linda. Y cuando se enojó, ya lo conocimos de verdad lo que tenía adentro. ¿A cuánto les ha pasado lo que me ha pasado a mí? No, pero esa hermana no mata ni una mosca. Y cuando se enojó mató a 40,000 moscas. O sea, se le salió lo que tenía adentro. Entonces, ¿cómo yo puedo conocer a una persona? Por los frutos. ¿Cómo se conoce una iglesia? Oh, hermano, porque tiene 40,000 miembros. Porque tiene 7 hectáreas. No tengo nada en contra de eso. Si alguien me la quiere regalar, aleluya, ponemos una iglesia grande. Ah, no, una iglesia se conoce, hermano, por el grupo. Una iglesia no se conoce ni por el grupo de música, ni porque sea tan grande. Se conoce por el carácter que tengan los miembros de esa iglesia. Si realmente son discípulos o son simples creyentes. El simple creyente se le salen las palabras de domingueras. El discípulo da testimonio en su casa. Porque tengo que decir lo que una vez dije yo. Muchos creyentes, santos en casa, demonios en plaza. Ay, se me salió la carne. No. Ya usted ni yo nos domina la carne. Si vivimos en este mundo, pero ya no podemos estar repitiendo las mismas malas costumbres de siempre. La carne nunca va a estar dispuesta, el espíritu sí. Entonces el discípulo es aquel que entiende que necesito dependencia absoluta de mi Señor para tomar decisiones correctas, para hacer lo correcto, decir lo correcto, pensar lo correcto y siempre andar en lo correcto. Una dependencia absoluta es aquella que es separado de Dios. Nada puedo hacer. El mundo dice, yo sí puedo vivir sin ley y sin Dios, porque yo soy mi ley y hago lo que quiero, cuando quiero y donde quiero y con quien quiero. Ah, qué bonito. Pues haga lo que quiera, donde quiera, con quien quiera y lo que usted quiera. Pero cuando venga Cristo y nos lleve al cielo, ahí no podemos decir me voy donde quiera. No. Ahí va a decir, venid a mí, benditos de mi Padre, y a otros apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Y el mundo, esto que estoy diciendo, se burla. Eso es mentira de que Cristo viene. No me interesa si la gente se burla. Yo sigo creyendo, como buen discípulo, lo que Él dijo hace muchos años. Me voy, pero regresaré. Me voy a preparar morada, pero yo vendré otra vez. Hay un arrebatamiento y el discípulo es aquel que está con una perspectiva de eternidad. Lo peor que puede hacer usted y yo es separarnos de Dios. Separados de mí, no vamos a poder hacer nada. Hay gente que dice, bueno, pero yo estoy sin Dios y me va bien. Ojo. Usted sabía también que hasta los brujos sanan. ¿Sí? Por eso el Señor le dijo a los discípulos, ¿por qué ustedes se alegran tanto de que sanaron enfermos y todo eso? Oh Señor, echamos fuera demonios, aleluya. Ahora sí tengo un grado de apostolado.
Ahora sí tengo el grado de... ¿Y por qué se alegran de eso? Y aquí hay una revelación. Ustedes tienen que alegrarse de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Qué estaba diciendo Jesús ahí? Que la naturaleza real es aquella que está impregnada en el corazón, no lo que hago, no lo que soy. ¿Sí? ¿Creemos en la sanidad? Claro que creemos, pero también hay brujos que bajo el poder del enemigo también pueden operar milagros, pero falsos. Y usted no crea que no pasa eso. Hay grupos seculares que han ofrendado su alma o han dado su alma a Satanás para que los hagan famosos. Y ha sucedido eso, porque le venden su alma al diablo. Entonces hay gente que puede decir, no, yo estoy bien, estoy prosperado. Bueno, pregúntate si la prosperidad que tiene viene de Dios o de dónde viene. Porque la bendición de Dios no añade tristeza. He visto gente, hermano, y me han contado de personas que dicen, por ejemplo, hoy domingo dicen, voy a estar en Miami en la tarde. Y la gente dice, wow, mucha plata. Va a ir a pasear, a disfrutar. Le dicen, voy para Miami y regreso el mismo día. Pero no a pasear, a conseguir una medicina que mi nieto necesita, porque solo allá se consigue. Entonces la plata es un medio, pero miren, el nieto está enfermo. La plata no lo es todo. Decíamos también un ejemplo, cuando se hunde el Titanic, si mal no preciso, en 1912, se hunde, iba gente de la clase alta. ¿Y de qué servía el dinero ahí? ¿Acaso decían, voy a tirar mis dólares, mi dinero y voy a flotar en ellos? Entonces hay que preguntarnos si la bendición que tengo o viene de Dios o no viene de Dios. ¿Saben por qué? Porque hay gente que dice, no, esta bendición es mía. Bueno, entonces dice Dios, es tuya. Entonces quiere decir que como este mundo va a pasar y todo lo que en esta tierra no es eterno, va a pasar. Entonces quiere decir que tu fe no está fundada en nada, está fundada sobre aguas. La gente que pone su mirada en lo terrenal, aquí se queda. Yo pongo mi mirada en lo eterno y ese es el discípulo. Vamos rápido. Punto 2. Un discípulo es aquel que tiene conocimiento de Dios. Un creyente nada más medio lee la Biblia y no la entiende. Y como no la entiende, anda buscando revelación en todo lugar para que le digan lo que tiene que hacer. Pero un discípulo es aquel que escudriña la palabra, se mete en la palabra. Jeremías 9:24, se mete y aprende a conocer a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cómo puedo conocer a Dios? A través de la palabra. La Biblia no se lee como una revista, como el periódico. La Biblia se lee con detenimiento y uno tiene que decirle, Padre, háblame, instrúyeme, guíame, encamíname en tu verdad y guíame siempre a tierra de rectitud. ¿Por qué le digo esto, mi hermano? Porque mucha gente se alaba en los títulos que tiene, en los trabajos que tiene. Y repito, eso no es malo, hay que superarnos. Pero yo no me voy a alegrar por el título que tenga. Yo me voy a alegrar y me voy a gozar en conocer y entender a mi Señor, el Rey eterno, por el cual vivo y por el cual existo y al que le sirvo. Amén. Mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, dice Dios. Yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mire, hermano, Dios ve de largo al altivo y al humilde lo mira de cerca. Hay gente que se exalta y dicen, yo soy el Dios. Hay gente que se autodenomina Dios. A mí me da no sé qué, hermano, cuando a jugadores los idolatran y le dicen el Dios. Ellos no son dioses. Son gente, humanos, que con cualquier cosa se enferman. No nos vamos a alabar en la sabiduría de este mundo. Escúchame lo que te voy a decir. Aunque Dios te bendiga con riquezas, con estudios y trabajos, agarra todo eso y dile, Señor, te lo pongo a ti porque es por tu mano que yo he sido bendecido. Nunca se nos ocurra decir es por mí, nunca. Donde quiera que estés y vaya dice Dios lo hizo. Una vez escuché a un cristiano en la televisión decir esto. Es que el gran libro dice lo siguiente.
El gran libro dice que hay que hacer esto. El gran libro. ¿Y yo cuál libro? ¿Cuál libro será? ¿El Corán o qué? No, la Biblia. Mire, no puedo decir esa palabra, discúlpeme, pero es que va contra realmente lo que yo creo. Y la ley dice que tengo libertad de culto. Bueno, entonces no puede darlo aquí. Entonces lo siento porque yo tengo que decir las cosas como tienen que ser. No se avergüence de decir la Biblia. La Biblia dice. A ver, como costarricense tenemos una constitución, ¿verdad? Costarricense, ¿sí? En el artículo tal dice esto y estamos reglados bajo una constitución. Y la gente cita la constitución para hablar de leyes. Perfecto, hay que hacerlo. Pero la ley divina de la cual usted y yo procedemos, esta ley divina, yo nunca voy a callar mi boca para decir el gran libro. O esto, la Biblia dice, mis principios no van a cambiar ante Faraón. Mis principios no cambian en Babilonia. Sadrach, Mesach y Abednego dijo, miren, disculpen, les agradecemos por el pollo, el pescado, todo, pero realmente no vamos a comer. ¿Pero por qué? Nuestra cultura dice que no podemos hacerlo. Era cultura judía, pero usted y yo tenemos la cultura del reino. Mi Señor dice, no lo puedo hacer. Y nunca comprometeré los principios, los valores que he sido instruido a fin de agradar a aquel que me tomó por soldado. Pero si yo agrado al hombre, me convierto en un creyente simple. Si soy un discípulo, he entendido que al primero que le tengo que agradar es a mi Señor y no al hombre. Por eso un discípulo realmente conoce y entiende a su Señor a través de la palabra. Alábense en esto, en conocerme y entenderme. A mí no me da vergüenza decir soy cristiano, soy pastor. Puede que tal vez a usted le haya pasado, y si digo que soy cristiano y se burlan, no importa. ¿Acaso lo que tiene es algo malo? Lo que tiene es medicina. Y no la gente se jacta, yo soy esto, y la gente se jacta en decir lo que es. Pues yo sencillamente me enorgullezco de decir a dónde le pertenezco. Voy a poner un ejemplo así sencillo. Hay gente a veces que se avergüenza del lugar donde nació. Dicen, ¿dónde vive usted? ¿Usted ha visto el cruce ahí como para arribita? No, ¿y por qué le da vergüenza decir dónde vive? Mire, yo viví un tiempo en Barrio Cuba. Y yo sí viví en Barrio Cuba. Y tal vez la gente. Es que Barrio Cuba no me hizo a mí. Yo puedo hacer la diferencia en Barrio Cuba. Y a veces la gente que los barrios del sur y que los cuadros y que los gorditos y todo eso. Y que Purral y qué. Y no decían de Jesús, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿Podrá salir algo bueno? Este no es el hijo del carpintero. Y en alguna manera lo menospreciaban. Pero ese hijo del carpintero tenía la unción de lo alto. No era tanto lo que tenía, era tanto lo que contenía. Mi depósito está lleno. Entonces, a la gente a veces se avergüenza. ¿Por qué se avergüenza? Yo vivo en tal y tal lugar, con orgullo, y yo soy esto. A mí no me hace nadie, yo hago la diferencia. ¿Estamos de acuerdo? A mí cuando me preguntan, ¿y usted de dónde es? Del Salvador. Nací en El Salvador en el año de 1973. 15 de abril, para que lo apunte. No, mentira, no. Mire, 15 de abril del año 73 nació un hombre de Dios. Ay, pastor, qué orgulloso. ¿Y por qué? Yo no soy un hombre de Dios. ¿Usted no es un hombre de Dios? ¿Usted es un hombre de Dios? Entonces, a ver, ¿usted nació? Del año 1000, ¿qué? ¿Y quién nació ahí? Ahí está. Es un hombre de Dios. El año tal, hombre de Dios Julio, hombre de Dios mujer de Dios Lucy. Me siento orgulloso de donde vengo. Pero espiritualmente es mucho más.
Yo nací en Costa Rica, yo nací en Nicaragua, yo nací en El Salvador, yo nací en Hungría, donde quiera que usted, pero realmente usted nació en Cristo y es su verdadera herencia. Quien nace 2 veces, muere una vez. Quien nace una vez, muere 2 veces. ¿Por qué? Porque yo nací de forma natural en el hospital Rosales, si no me equivoco. No me acuerdo dónde nací, en qué hospital. Tengo que preguntarle a mi mamá. No recuerdo el nombre. Pero cuando vine a Cristo, nací por segunda vez y ese fue el verdadero nacimiento. Porque este estuche se lo van a comer los gusanos. Si es que no me voy antes al arrebatamiento. ¿Sí? Pero lo que tengo adentro, el contenido, es eterno. ¿Sí me escuchó? Entonces usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, un discípulo de Cristo que no se avergüenza del contenido. Porque mi contenido, mi depósito es divino. Y la gente puede decir, ¿cómo divino? Sí, porque tengo naturaleza divina. Y la gente puede burlarse, ¿cómo es eso? No, bueno, es que no lo va a entender. Para entender los secretos del reino necesito doblegarme ante el maestro. Y es por eso que la gente a veces, por no doblegarse a Dios, Dios los tira a una mente reprobada. Alábense en esto, en conocerme y en entenderme. Un discípulo verdaderamente se gloría en el conocimiento de Dios. Y 3, obediencia. Un discípulo es obediente. Un creyente medio obedece. Y yo no soy mediocre y usted tampoco. El mediocre medio obedece, medio se congrega, medio ora, medio alaba. Un discípulo es enteramente preparado. Obediencia, ¿como quién? El máximo ejemplo. Hebreos 5:8. ¿Quién es el máximo ejemplo de obediencia? Yo respeto mucho cuando la gente habla de pensadores en esta tierra. Y como dice fulano de tal, no voy a decir nombres por respeto, pero tiran frases de pensadores. Lo cual digo, son frases buenas. Pero mire, ninguna frase como las que dijo Jesucristo. Ningún ejemplo como el de Jesucristo. Muchos hombres fueron tal vez sobresalientes, pero no se van a comparar con mi Señor. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. Y todavía hay creyentes que no aprenden obediencia. ¿Y quién aprendió obediencia? Jesucristo, porque Él dependía de papá. Él no vino a hacer aquí su voluntad. Vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Y recuerde que cuando la mamá llega a buscarlo, madre, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pum, le dio una revelación. ¿Cuál padre? Usted y yo no hacemos lo que nos da la gana en la tierra. Venimos a hacer la voluntad de ¿quién? La voluntad de su papá y mi papá. Eso quiere decir, un discípulo es aquel que obedece. Recuerde que la desobediencia, la Biblia la cataloga como pecado de adivinación. Lea conmigo, 2 de Pedro 1:10 de la pantalla. Voy a decirle 2 versículos más. Necesitamos hacer firme nuestra vocación y elección. Si alguien tiene un oficio de zapatero y llegan a buscarlo, él no va a decir, mire, yo arreglo los zapatos, pero no sé, no le aseguro que le queden bien, ¿verdad? Porque si no, usted cree que lo vuelve a llevar la otra semana. Pero si yo voy de un zapatero y me dice, mire, estos zapatos le van a quedar como el pueblo de Israel, 40 años le van a durar. Ah, yo se los llevo siempre. Él está haciendo firme su oficio. Si usted va donde un abogado, mire, necesito que me ayuden y el abogado le dice, bueno, yo voy a jugármela, pero eso está difícil, ese caso. No, hombre, yo no vuelvo ahí. Pero si yo me voy donde un abogado y me dice, mire, el asunto está grueso, pero le voy a meter ganas porque esto lo vamos a ganar. Ah, hizo firme su vocación. ¿Sí o sí?
¿Y cuál es su vocación y su elección en Cristo? Exacto, ser fiel, constantes. Y cristianitos a veces que son creyentes, no, yo creo que no, y yo no sirvo, es que no puedo avanzar. Y el enemigo, así me gusta una iglesia mediocre. No, firme mi vocación. ¿Quién dice que no se puede? ¿Quién dijo miedo? Hagan firme su vocación y elección. ¿Son hijos de Dios? A ver, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces tiene que demostrar usted hacer firme su vocación y elección. Soy hijo de Dios. Tengo la respuesta de Dios. Tengo el ADN del cielo. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Cuáles cosas? Obediencia, conocimiento de la palabra, dependencia absoluta. Tantas cosas exactamente. Y el tema es un poco más amplio, pero quiero ir concluyendo con esto. ¿Qué significaba ser cristiano en los tiempos de Pablo? Hoy en día, en el siglo XXI, ser cristiano nada más es, vengo a la iglesia cuando quiero. Y si en el trabajo me empiezan a discriminar porque soy cristiano, mejor me quedo calladito para que no me corran o no me echen. Calladito más bonito. Gracias, Señor. Ahí orando en lo secreto cuando realmente tiene que hacer mucho. Pareciera que eso significa ser cristiano en el siglo XXI. En los tiempos de Pablo, ser cristiano. Le vamos a preguntar a Esteban allá en el cielo, primer mártir. Le tiraban piedras. Cállate, Esteban, cállate, me obstinás con esas palabras. Y le decía, alabado sea el nombre de Jesús, a él sirvo. Y cuanto más, dice, la gente le caía mal y más lo apedreaban. Y dice, veo el cielo abierto, veo al Rey de Reyes y a su diestra veo al Hijo de Dios. Y murió viendo la gloria de Dios. Eso significaba ser cristiano en los tiempos de Pablo. Los tiempos de Pablo. Pablo y Silas eran dos compañeros, no era Pablo y su esposa Silas. Porque una vez dijeron que Pablo tenía esposa, era Silas. No, eso no es cierto. Hay que leer la Biblia. Pablo y un compañero llamado Silas. Andando, predicando la palabra. Los agarran y los meten en la cárcel. Y ojalá les hubieran dicho, a ver, señores, córranse. No. Les azotaron, les humillaron, injuriaron sus vidas, los golpearon. Y se a la cárcel y los pusieron con cadenas, llamado el cepo. Que según dice la historia eran cadenas que se ponían acá y la cabeza así amarrada en el cepo y grilletes en los pies. Y eso significaba ser cristiano en los tiempos de Pablo. Persecución. Pero en la cárcel aprendieron a conocer al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No se dieron por vencidos. No se dejaron amedrentar y comenzaron a cantar, aleluya, somos libres en Cristo. Libres, ahí en la cárcel estaban cantando. Ojo, y no era el rock de la cárcel, ¿verdad? Estaban cantando una palabra que venía del cielo. Y por cuanto conocían y obedecían y tenían dependencia absoluta, literalmente dice, vino un terremoto en la escala de Richter y los cimientos se sacudieron, se rompen las cadenas, la gente se queda asustada. ¿Qué está pasando con estos locos? ¿Qué está pasando? Hasta en la cárcel no se quedan quietos. El carcelero lo vio y dice, no, ¿qué está pasando? Me voy a matar. Alto. No te mates, para eso estamos aquí. Porque donde hay un discípulo hay salvación, restauración y poder de Dios. Los tiempos de Pablo, verdaderamente el que decía ser cristiano era porque verdaderamente lo era. Mucha idolatría en el mundo, ¿verdad que sí? Y ante esa idolatría hay que luchar. Ser cristiano en estos tiempos no es ser un cristiano a medias, un cristiano light. Un cristiano light, mediocre, es aquel que lo invitan a una fiesta y con el tal que no digan nada, voy a tomar una copita para que no digan que soy religioso. De por sí una no es ninguna. Mire, por una te vas al infierno.
¿Cómo por una si no estoy borracho? Es que no es el acto de tomar, es la intención de tu corazón. Por supuesto que no apruebo el tomar licor, pero la gente dice, es que uno no pasa nada porque no me emborracho. Entonces quiere decir que por hacer algo así, hacer algo que dice que no me va a afectar, no es malo. No hemos entendido que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. A mí la gente que dice, es que una no es ninguna, me gustaría decirles, métanse una hora con el Espíritu Santo y dile, Espíritu Santo, ¿puedo tomar una copita nada más? Yo no me voy a emborrachar, nada más es una. Y usted me dice que el Espíritu Santo le dijo que sí, pero no creo que le vaya a decir que sí, porque mi cultura no es de este mundo. Yo no me adapto al mundo, el mundo tiene que adaptarse a mis principios. ¿En qué sentido? En el sentido que tienen que respetar lo que yo creo. Una no es ninguna, dicen muchos, ¿verdad? No se trata de una, dos o mil. Se trata por qué lo estás haciendo. ¿Qué es lo que realmente crees en el corazón? ¿Qué es? Amén. Luchamos contra idolatrías. Hoy en día hay mucha idolatría en el mundo. En medio de eso el discípulo camina perseverante y triunfante hasta llegar a la meta. Idolatría podemos decir mucho. Materialismo, tantas cosas. Pero lo que quiero dejarte en tu corazón es que el verdadero discípulo es aquel que deja huella. Y es la huella de Cristo, ¿me está escuchando? El verdadero discípulo deja huella donde quiera que esté. Hoy en día hay mucha contaminación espiritual y el discípulo debe entender que ha sido puesto en este mundo para llevar el olor de Cristo donde quiera que vaya. Ya tenemos mucha contaminación espiritual, ya hay mucha cubierta de tinieblas, ya hay mucho homicidio, suicidio, ya hay mucha idolatría. Y recuerde, detrás de la idolatría siempre hay un demonio, ya hay mucho materialismo, ya hay mucho razonamiento humano, ya hay mucho en este mundo que está contaminando día con día el mundo. En medio de ello necesitamos discípulos que sepan pagar un precio, discípulos que no se conformen, sino que se transformen, discípulos que paguen el precio, aún así les cueste la vida. Usted sea responsable en su estudio y trabajo, pero nunca comprometa sus principios y valores con tal de que no lo despidan, porque Dios a ti te va a honrar. Siempre pronuncia el nombre de Jesús, siempre proclama tus principios espirituales. No mengues, no te adaptes, sino más bien enfócate y di: no quiero ser un simple creyente, sino un discípulo que ame la justicia, que ame la santidad y que se mantenga enfocado viendo al Dios de Israel, que en cualquier momento viene, hermano, en cualquier momento. Puede ser hoy, puede ser mañana, y mucha gente no lo cree. Yo sí lo creo, yo lo estoy esperando, pero Él viene por discípulos que han pagado el precio. Pero antes de irnos de esta tierra, usted necesita formar a otros discípulos a través de su testimonio. Levante su mano conmigo y dígale: Padre, repita conmigo.